Imagina por un segundo que lo tienes todo, de verdad, todo. No hablo de la fantasía superficial de un buen coche, una casa bonita o un jet privado. No, hablo de algo que va más allá. Hablo de tener tanto dinero que la propia cifra pierde su significado, se convierte en un concepto abstracto, casi una broma. 1.750 millones de dólares limpios en tu cuenta bancaria. Hablo de comprar una mansión de 70 millones de dólares en el corazón de Beverly Hills. No porque la necesites, sino simplemente porque puedes, superando en la puja al matrimonio más poderoso de la música, Jay-Z y Beyoncé, como si fuera una partida de póker sin importancia. Hablo de fiestas legendarias cada fin de semana. Tienes libertad absoluta, no hay jefes, no hay horarios, no hay límites. No hay nadie en el planeta que pueda decirte qué hacer. Has ganado el juego. Has completado la vida, has alcanzado la cima de la montaña. ¿Y ahora qué? ¿Qué haces cuando estás solo en la cima y descubres que no hay nada más que un vacío infinito? El 29 de agosto de 2015, el hombre que vivía exactamente este sueño, Markus Persson, más conocido por su alias en internet Notch, el creador del universo de Minecraft, tuiteó algo. Lo escribió desde la cubierta de su yate en Ibiza, rodeado de amigos, de famosos, en el epicentro del lujo mundial. Escribió: soy capaz de hacer lo que quiera, y nunca me he sentido más aislado. Esta es la trágica paradoja de Notch, la historia de cómo el arquitecto del mundo virtual más grande y creativo de la historia construyó para sí mismo, bloque a bloque, la jaula de oro más perfecta y solitaria que existe. ¿Cómo se pasa de ser un programador anónimo en Suecia a un icono mundial solo para acabar borrado de tu propia creación y consumido por la sociedad? Esta no es solo la historia de un videojuego, es la historia de qué sucede cuando consigues todo lo que siempre deseaste y descubres, demasiado tarde, que no era lo que necesitabas. Todo comenzó, como las grandes leyendas, en el más humilde de los escenarios. Para entender la explosión de Minecraft, primero tenemos que entender la mente que lo creó. Una mente forjada en el violento contraste entre los idílicos y silenciosos bosques de Suecia y un profundo y caótico trauma familiar. Markus Persson creció rodeado de naturaleza, pasando horas interminables caminando entre los árboles. Le encantaba jugar con Lego, construir mundos en miniatura, crear orden a partir de piezas sueltas. El primer catalizador de su destino llegó a los 7 años, cuando su padre trajo a casa un ordenador Commodore 128. Markus quedó instantáneamente cautivado. Aprendió a programar él solo, copiando código de revistas. Con solo 8 años escribió su primer juego. Había encontrado su vocación. Pero esta infancia creativa se vio destrozada por el caos del mundo real. Su familia se desmoronó, sus padres se divorciaron, su padre cayó en una espiral de abuso de drogas y depresión. Su hermana menor también empezó a consumir y desapareció de casa. Y en medio de esa tormenta de inestabilidad, Markus hizo lo único que podía hacer: se refugió. Se escondió en el único mundo que podía controlar, el mundo de la programación. Era un universo de lógica pura, un lenguaje que no miente, donde cada problema tiene una solución y en cada comando se obedece. Abandonó el instituto, se aisló, se sumergió en el código. Era su santuario, el único lugar donde él tenía control absoluto. Minecraft no es solo un juego, es la manifestación de esa necesidad psicológica. Un mundo infinito construido con bloques simples y predecibles, como los Lego. Ambientado en una versión idealizada de los bosques de su infancia. No solo creó un juego, construyó un refugio digital para sí mismo. Y en 2009, ese refugio personal vio la luz. La primerísima versión de Minecraft apareció en foros de internet. Y lo que pasó después, nadie podría haberlo predicho. Era un juego tan básico que apenas era un juego. No había enemigos, no había barra de vida, ni siquiera había herramientas. Solo podías construir una casa de tierra, un muro de piedra, nada más. Pero en esa simplicidad nació algo mágico: una comunidad. En aquellos foros no había toxicidad,
había colaboración. Los primeros jugadores no solo jugaban, se ayudaban mutuamente a descubrir qué se podía hacer. Era un puzzle colectivo. La gente compartía sus creaciones, sus descubrimientos. El objetivo del juego era simplemente aprender a jugar juntos. Esa conexión humana pura y creativa fue el verdadero motor de Minecraft. El juego explotó. El crecimiento fue meteórico y accidental. Para 2011, 4 millones de copias vendidas. Para 2012, 9 millones. Para 2013, la increíble cifra de 33 millones. El efecto bola de nieve era imparable. En noviembre de 2011 llegó la coronación oficial, la primera Minecon, en Las Vegas. Imagina la escena, miles de fans de todo el mundo gritando su nombre, vitoreándolo. Las luces, el escenario, el rugido de la multitud, todo para ver a su héroe, Notch, subir al escenario y tirar de una palanca gigante, un gesto teatral que lanzaba oficialmente el juego al mundo. En ese momento era el dios de su propio universo, aclamado, venerado, intocable. Pero justo en la cima de su triunfo, en el momento de máxima gloria, tomó una decisión que lo revelaba todo. Quería bajarse del pedestal, no quería la corona. Apenas un mes después de la euforia celebración de la Minecon, en diciembre de 2011 anunció que dejaba su puesto como diseñador principal. Cedió el control creativo total a su colega, Jens Bergstens, más conocido por la comunidad como Jeb. La razón oficial fue que quería descansar y trabajar en nuevos prototipos, pero la verdad era mucho más profunda. La presión de ser un icono mundial, combinada con las tragedias personales que arrastraba, como el suicidio de su padre ese mismo año y su divorcio al año siguiente, todo era demasiado. Entregar el control a Jeff fue su primer gran intento de escapar. Quería la libertad de crear, sin el peso aplastante de ser un ídolo para millones de personas. Fue su primer intento de ser libre. Pero el símbolo era más fuerte que el hombre. Para el mundo, él seguía siendo el creador de Minecraft. Y con ese título se convirtió en el pararrayos de toda la presión, el odio, las críticas y las exigencias de una comunidad de decenas de millones de personas. La presión se volvió insoportable. Controversias con los cambios en la EULA, el acuerdo de licencias de juego, provocaban oleadas de odio dirigidas directamente a él, acusándolo de venderse, de traicionar a la comunidad. Miles de mensajes de odio al día. Él ya no era un programador, era un político defendiendo decisiones que a menudo ni siquiera eran suyas. Se sentía, según sus propias palabras, como una celebridad sin las partes buenas. Era el chivo expiatorio de su propio éxito. Y entonces, el 17 de junio de 2014, sentado en su casa en Suecia, resfriado, agotado y harto de todo, escribió un tuit impulsivo. Un tuit que fue la culminación de años de presión contenida, el punto de ruptura, la rendición. ¿Alguien quiere comprar mi parte de Mojang para que pueda seguir con mi vida? Recibir odio por intentar hacer lo correcto no es lo mío. Empezó como una broma, pero en el mundo de los negocios no existen las bromas, existen las oportunidades. El teléfono sonó. Era un ejecutivo de Microsoft. La oferta era seria. Muy seria. 5 meses después, en septiembre de 2014, el acuerdo estaba cerrado. Microsoft compró Mojang por la cifra astronómica de $2.500 millones. Notch recibió, después de impuestos, una fortuna que la mayoría no podemos ni concebir. Dejó la empresa de inmediato, junto a los otros fundadores. En su blog de despedida escribió una frase que ahora suena terriblemente profética. No es por el dinero, es por mi cordura. Pensó que estaba comprando su libertad. No sabía que acababa de firmar la sentencia de su propio exilio. Y con el dinero en el banco, lo primero que hizo fue demostrar que lo tenía. 3 meses después de la venta, pulverizó el récord inmobiliario de Beverly Hills. $70 millones por una megamansión.
Superó en la puja a Jay-Z y Beyoncé. La casa era la fantasía de un adolescente hecha realidad. 8 dormitorios, 15 baños equipados con inodoros automáticos de $5.000 cada uno, un cine privado para 18 personas, bares de vodka y tequila, una sala de exposición de coches con ascensores hidráulicos, pero tras las fiestas, cuando la música se apagaba y los invitados se iban, llegaba el silencio. Imagina caminar solo por esos pasillos inmensos. Un palacio de 2.000 metros cuadrados para una sola persona. El eco de tus propios pasos sobre el mármol. El reflejo de tu rostro en las paredes de cristal con vistas a Los Ángeles. La mansión no era un hogar, era un mausoleo. Un monumento al exceso y a la soledad que conllevaba. Era una jaula de oro, y él mismo había forjado los barrotes. Menos de un año después de comprar su palacio de caramelo, llegó aquel tuit desde Ibiza. El grito de auxilio de un hombre que se estaba ahogando en su propia fortuna. Y esta vez, no fue un solo tuit. Fue una confesión pública, un torrente de desesperación que expuso la cruda realidad de su paraíso personal. El problema de tenerlo todo es que te quedas sin razones para seguir intentándolo, y la interacción humana se vuelve imposible debido al desequilibrio. Encontré a una chica genial, pero le tiene miedo a mi estilo de vida, y se fue con una persona normal. Cuando vendimos la empresa, el mayor esfuerzo se destinó a asegurar que los empleados estuvieran bien cuidados. Y ahora todos me odian. Esto iba más allá de la tristeza. Era la crónica de una desintegración psicológica. Había alcanzado el sueño capitalista definitivo, solo para descubrir que era una pesadilla. Imagina que cada nueva relación es sospechosa. ¿Esta persona es mi amiga de verdad? ¿O es amiga de los cientos de millones que tengo en el banco? Imagina perder el motor que te impulsa. Si puedes comprar cualquier cosa, ¿qué sentido tiene esforzarte por algo? Había perdido su identidad, había perdido su propósito, y la riqueza que obtuvo a cambio no solo no pudo llenar ese vacío, sino que lo hizo más profundo, más oscuro y más aislante. Y entonces, sin problemas reales que resolver, sin un mundo que construir, Notch pareció buscar unos enemigos a los que enfrentarse. En el vacío de su propósito, buscó desesperadamente una nueva identidad, y la encontró en el rincón más oscuro de Internet, la del provocador online. Era una identidad seductora para alguien de su posición. Le daba un propósito, luchar contra la corrección política. Le daba una comunidad, otros provocadores que lo aplaudían. Le daba una sensación de control y de relevancia que había perdido. Cambió la adoración unipersonal de millones por la lealtad intensa de una pequeña tribu tóxica. Psicológicamente tenía sentido. Era un intento desesperado de sentirse vivo de nuevo. Tuiteó "Está bien ser blanco", un eslogan asociado a campañas ultraderecha. Hizo declaraciones transfobas y promovió teorías de la conspiración. Había pasado de ser un héroe para millones a una figura tóxica y divisiva. La comunidad que una vez lo veneró, ahora lo miraba con una mezcla de decepción y repulsa. Pero él tenía miles de millones de dólares. Podía decir lo que quisiera, ¿verdad? Siempre sería recordado como el creador de Minecraft. ¿O no? En marzo de 2019, Microsoft, la compañía que le dio su fortuna, actuó. Lo hizo en silencio, sin fanfarria, sin anuncio, de una forma quirúrgica y digital. En una actualización del juego, eliminaron de la pantalla de inicio las frases que hacían referencia a él. Frases como "hecho por Notch" o "la obra de Notch". El creador estaba siendo borrado de su propia creación. Un mes después, Microsoft celebró el 10º aniversario de Minecraft con un gran evento. Notch no fue invitado. Un portavoz de la compañía declaró fríamente a la prensa: "Sus comentarios y opiniones no reflejan los de Microsoft o Mojang. No son representativos para Minecraft". Era el destierro definitivo, el exilio total. La ironía más cruel: escapó para no ser un símbolo y fue borrado por haberse convertido en el símbolo equivocado. Y aquí es donde la historia de Notch se vuelve extrañamente poética, cerrando el círculo de la forma más trágica posible. Su vida se convirtió exactamente
en su primera versión de Minecraft. Un mundo vacío. Sin enemigos a los que temer, sin amor que proteger, sin peligro que te haga sentir vivo. Un lugar donde puedes hacer lo que quieras, construir lo que quieras con recursos infinitos y que, por esa misma razón, es increíblemente aburrido y solitario.